Señoras y señores, estamos con Muy bien, los servicios del centro. miembros de la Junta Directiva, miembros del Consejo Superior que nos acompañan, bienvenidos todos. Hoy nos congrega un homenaje al pintor Paul Cousteau, a mi derecha, patrono de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, quien impartirá una conferencia sobre la rama Cousteau en España, y se van a exhibir también algunos de sus cuadros, como bien podemos comprobar aquí en el salón. Estaba previsto que interviniese don Juan Díaz Cano, el presidente de la Real Liga Naval Española, pero se ha excusado, no puede estar con nosotros, nos pide por favor que le disculpemos. También me acompañan, que van a intervenir, don Gabriel Portal, el presidente de la Fundación Philippe Cousteau, en el extremo de la derecha, almirante, bienvenido de nuevo a su casa, y don Rafael Lobeto, a mi izquierda, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, que es además manzana de oro, el máximo galardón que concede este centro asturiano de Madrid. La verdad que es un honor que se haya elegido al centro asturiano para honrar al pintor Paul Cousteau, pintor cubista francés afincado en España, cuya obra de gran colorido comprende flores y floreros, bodegones, ballet flamenco, paisajes y lugares, tauromaquia, vida marina. Un apellido Cousteau que a todos nos evoca la figura de Jacques Cousteau, el célebre oceanógrafo francés, el gran investigador submarino, un gran defensor de la conservación del planeta y de todas sus formas de vida. No es casual, obviamente, la asociación, porque Cousteau es primo carnal de Jacques Cousteau y, por tanto, tío segundo de Philippe Cousteau. Philippe Cousteau, buceador, fotógrafo, cineasta, escritor y piloto de aviones, que murió trágicamente en un accidente de hidroavión a los 38 años. De él, de Philippe, toma el nombre la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, de la que somos patronos institucionales en el Centro Asturiano de Madrid. Una fundación cuya razón de ser es la mar, en concreto la conservación del medio ambiente y la biodiversidad marina, el desarrollo sostenible, la cooperación internacional, la lucha contra la contaminación marina y, en definitiva, también el impulso de la cultura de la mar. Agradecemos enormemente a don Gabriel Portal, presidente de la Fundación, y a don Rafael Lobeto, como queda dicho, secretario general de la Fundación y manzana de oro, este acto y, desde luego, la continua colaboración que mantienen con el Centro Asturiano de Madrid. Son unas personas y una fundación con un desvelo continuo, con una gran solidaridad, con una apuesta permanente por la unión de los océanos y la unión de los pueblos. El otro día lo recordábamos, no son tiempos para levantar muros, para establecer separaciones, divisiones, sino todo lo contrario. Y realmente en este sentido, la Fundación Unión de los Océanos es ejemplar. Gracias, por tanto, a ambos y a toda la Fundación. También se lo agradecemos, aunque no haya podido acompañarnos, pero la intención es suficiente, a Juan Díaz Cano. Y gracias, por supuesto, a Monsieur Cousteau, que nos trae arte, y parafraseando a Kandinsky, estamos ante un artista, un hombre semejante a nosotros en casi todo, pero que lleva dentro una fuerza visionaria, una fuerza misteriosa y, por supuesto, una fuerza hermosa. Un hombre que ve y enseña. A veces quisiera, tal vez, liberarse de ese don que puede ser una pesada cruz, una carga importante, pero no puede. Pese a la incomprensión, el artista arrastra hacia adelante y cuesta arriba el pesado y reacio carro de la humanidad, que de otro modo probablemente quedaría atascado entre las piedras. Muchas gracias a todos y tiene la palabra don Gabriel Portal. Gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy Gabriel Portal, almirante de la Segunda Reserva Civil y presidente en este momento de la Fundación Cousteau.
quería referirme a 3 campos específicos que se han citado que son importantes. El primero es Asturias. Dice que estamos muy ligados a Asturias, porque realmente Rafael es asturiano de pro, pero yo soy un bello asturiano. Toda la familia de mi padre pues son Portal, Villamil, Cascos, Cantón, que son los apellidos asturianos, eran de Lorca. Y aunque yo después he nacido en Ferrol y he desarrollado mi vida en Galicia, en toda España, pero mi contacto con Asturias es permanente y siempre me siento en Asturias y en casa. Gracias, presidente. En segundo lugar, quería referirme al contacto con Pol. Realmente nuestro contacto ha sido reciente, no puedo saber exactamente porque a estas edades los años se pasan muy deprisa. Casi 10 ya. 7 o 8 años, seguro, no sé. Y realmente entraron al mundo Cousteau ya con la fundación hecha y desarrollada y ha sido un contacto entrañable. O sea, aparte de su valía, sé que es un profesional como la copa de un pino, ha desarrollado su vida laboral impresionante y ahora tiene a sus pocos años la capacidad de crear. Yo si hay algo que admiro en el mundo son los creadores y sobre todo los desarrolladores, porque crear es fácil, pero continuar la creación es muy difícil. En este punto yo quisiera hacer un detalle que hablar de Agustín Menéndez Prendes, Agustín Santaluga, cuya hija está aquí presente. Este hombre, al cual yo conocí estando en activo, allá por los años 96, 97, 96, y al que desde el primer momento me unió una gran amistad, es el padre de todo esto, de la fundación. Es el creador, el imaginador y el desarrollador. Yo siempre he admirado en Agustín su valía en su concepto de creación, pero más que nada en su concepto de cómo desarrolló, cómo continuó. La vio muy desarrollada, la vio prácticamente con acciones, sobre todo en lo que él consideraba la figura señera de esa fundación en aquel momento, y como han dicho muy bien antes el presidente, tiene todos los campos en, sobre, bajo y en el lateral de la mar de Godo Costa. En cualquier actividad que se desarrolle en ese mundo tiene que dar atención. Pero él tenía su gran obsesión era el principio de que la mar representaba la unión de los pueblos y que a fin de cuentas estaba definiendo lo que en táctica, en orgánica, militar se llama el principio de libertad de los mares. Es algo que, desafortunadamente, no ha sido suspendido nunca en la historia de la humanidad que sepamos y que ha posibilitado que el mundo se desarrolle en todos sus aspectos humanos, comerciales y desarrollos. Y él, en su idea, que empezó muy joven, mucho antes de conocerme a mí, porque era un hombre con capacidad de conocimiento grande. Y yo estuve de almirante en el año 96 y consiguió, para todo este mundo de la marina de sus uniones, ir al almirante que estuvo 15 años antes que yo. En Armada 15 años es un mundo. O sea, para mí yo era un joven teniente de la vida correcta cuando conocía ya a los almirantes. Y su idea era la ceremonia durmiendo los océanos. Consistía en que lo mismo que el agua están todas unidas y todas las costas se pueden ir a otras por cualquier medio navegando. Si tú haces una ceremonia en la cual coges agua recogida en los diferentes océanos del mundo y las mezclas, estás fomentando ante los presentes y los participantes el concepto de que realmente la mar une en todos los aspectos. Y él mantuvo esta idea y consiguió ver, se murió desgraciadamente hace poco, pero él consiguió ver hasta 4 celebraciones de la Unión de los Océanos. Una en el propio Avilés, en la playa de Salinas, en La Peñona, una en Cartagena de Indias, en Colombia, otra en Punta del Este, en Uruguay, y no sé si llegó a de Gijón, pero no saben por qué no, si la de Gijón estuvo también. No me atrevo. No lo recuerdo. Dicho esto, para mí Cousteau es muy importante. Me ha dado vida, cuando yo mi vida oficialmente, cuando la vida profesional de un ser acaba, parece ser que es el tiempo de sentarse a la butaca y ponerse a leer el periódico. Bueno, pues yo, cuando tuve mi vida activa, que fue el día 24 de junio de 98, empezó una vida mucho más activa que la anterior. Puedo decir a título de ejemplo que el día, mi mujer me decía, ¿pero qué haces? El día 28 de julio estaba retirando de la Armada y el día 1 de septiembre estaba en Cartagena de Indias. Improvisto. Ese homenaje a Agustín, ese homenaje a Cousteau, que fue el símbolo
que nos llevó a él. Él siempre hablaba de Philippe Cousteau como la persona que se volcaba en la mar y que se dedicaba toda su vida a ello, y que además toda la cosa, realmente no sé si históricamente es cierto, pero lo representaba, que tuvo un accidente de aviación y desapareció en el Estrecho del Tajo, en Lisboa, y que su cadáver nunca apareció. Y él decía que él lo restauró colocándole una estatua maravillosa de bronce en la Peñona, en el Cantábrico, como símbolo, y ahí está esa estatua. Nada más, darle las gracias por permitirnos estar aquí, ofrecerme a todos de corazón y que mi interés nos costó y el Centro Asturiano una vida. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Tiene la palabra don Rafael Oito. Realmente es un día intenso porque ayer en Asturias mi colega sentado allá, representante de toda América, presentó el inicio de lo que va a ser digamos, la unión entre América y Europa y Asia y África en el tema de la protección de la vida, no solo de los océanos, sino de todo lo que es actividad marítima, portuaria, etc. Entonces fue un día muy intenso en Asturias, hoy también. Pero quisiera empezar por el principio, como dicen los vascos, y el principio es agradecer a la familia Cousteau que podamos estar haciendo esto en el Centro Asturiano. Tengo dudas ya de si son asturianos, porque tienen a Philippe allí en la Peñona frente al Cantábrico, y eso une mucho, ¿no? Y van a tener más Philippe porque podemos anunciar que la Fundación tiene en marcha unas cuestiones a desarrollar en los próximos meses muy importantes para que Philippe esté con nosotros en más sitios. Pero agradecer en primer lugar a la familia Cousteau poder hacer esto, al Centro Asturiano, cuyo presidente y cuyos colegas más importantes están aquí con nosotros. Hoy, desde la izquierda, a Alfonso Nacua, desde el Consejo, desde la directiva del centro, amigos de muchos años. También a la familia Goyeneche, que es un hito, es un icono de la cultura española. He trabajado con su hijo en Moncloa durante mucho tiempo, en muchas batallas, algunas inconfesables o todas, o ninguna, quién sabe, porque el servicio público no es solo rosas y claveles, es también responsabilidad. Está también, queridos colegas de la Fundación, y quisiera empezar por el último que se ha subido a bordo, pero que lleva a bordo 40 años, que es el almirante Julio Albert. El almirante Julio Albert, seguramente hay alguien que dice que pensamiento y Navarro no es posible, pero puede que sí. Y desde luego intelectual y militar pues es posible, porque el caso de Julio Albert es totalmente reconocido que es así. Y por lo tanto que esté aquí Julio Albert nos llena de alegría, sobre todo por lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, gracias a todos, gracias también a la hija del almirante Albert, que es el Real Madrid siempre ficha a los mejores, no se puede equivocar, y además ahora lo hace a mucho menor precio que los demás. Por lo tanto, esto es muy importante. Entonces, yo quisiera empezar, tras agradecerles que estén aquí, por hablar de principios y valores y llevarles, antes de hablar de los Cousteau, para que puedan imaginar qué importante es los Cousteau. Miren ustedes, nuestro país es antimarítimo. Desde el descubrimiento de América perdimos la conciencia histórica, no tenemos conciencia, y son antimarítimos. Los ciudadanos, las instituciones, son ignorantes. ¿A quién se le podría ocurrir antes de 1992 poner todas las ciudades, todas las vías, todo lo más sucio, de espaldas al mar, a los españoles? Hasta 1992, las ciudades españolas miraban a senso contrario, confundían proa con popa, mar y horizonte con necedad. Nuestras universidades son las culpables de eso y de algunos de los vicios que tenemos ahora mismo. No importa que sea profesor él y yo, y haya tantos profesores aquí, es que no hay manera de curar enfermedades que se desconocen y no hay valor para plantearnos. Por lo tanto, la primera cuestión que hay que decir,
es que nuestra sociedad no solamente no mira al mar y la ignora, sino que no respeta que no hay cultura sin mar. No es posible ni imaginarlo. No solo porque lo explican los mejores, los que saben qué pasó con las grandes civilizaciones, cómo bajamos salvajes de los montes, qué pasa con los ríos y cómo vamos desarrollando nuestra cultura a través del intercambio, y la civilización se desarrolla con el comercio y con los mares. Aclarado que esta es nuestra posición, pero que reivindicamos recuperar, que fuimos con los portugueses los números uno, que no hay nada genético para que no lo sigamos siendo más que nuestra propia ignorancia, y que por lo tanto no es posible tener una posición, ninguna posición, en relación con nuestra propia esencia, que no pase por el mar, no solo porque somos un portaaviones, porque somos una península, sino porque no es posible vivir en el último monte, ignorar que estamos rodeados del mar. Además, ahora, gracias al AVE, podemos ir a la playa en 1 hora y media y volver. Por lo tanto, ni siquiera Madrid ya no tiene mar. Lo que puede es que no tenga conciencia, cerebro, sensibilidad, conocimiento, pero mar lo tiene por todos los lados. Aclarado esto, fíjense si es importante que la familia Cousteau esté aquí. Y quiero decir que deben ser muy celosos también los franceses, porque no he conocido hasta el día de hoy, cosa que reivindico, a la señora Cousteau. No he conocido, la tenían guardada por lo que sea, eso sí, muy cerca, Marruecos, tan próximo como querido Marruecos, a su hija, pero esto no importa, porque ahora lo vamos a recuperar. Y por supuesto que están aquí mi amigo y él ya, estamos en otra frontera ya de la amistad, y lo tengo medio engañado para que sea vicesecretario, o sea que quiero decir que bueno, que a lo mejor la familia vota que no, pero bueno, pues que se atreva a defenderlo. Entonces, lo digo porque sabéis cuánto tiempo puedo llevar persiguiéndolo para este alcance, cualquier tiempo, pero yo no me voy a rendir y yo voy a convencer a los votos que puedan estar dudosos. Familia Cousteau. Vamos un momento a recordar al fundador de esta fundación, con el cual no pude ir a Mónaco a conocer al comandante porque yo estaba en esa época director general y entonces no pude ir. Pero se hicieron hermanos, amigos, colegas, cómplices, etc. No se casaron, no estaba permitido en aquella época, pero casi espiritualmente, qué importante. A partir de ahí empezamos a estudiar cómo hacíamos que el legado, y ahora vamos a hablar de ello, sin la familia Cousteau, los restos de los salvajes de este mundo, que no son solo los españoles, que ignoran los océanos, que ignoran la relación histórica con la mar, que ignoran la cultura de la mar, que viven de ella pero que la cambian entera. El fundador es de un pequeño pueblo de Asturias, pero muy importante, no solo porque esta familia también está en Candás, sino, y yo soy pregonero, una relación intensa, sino porque ese pueblo está rodeado de cuadros maravillosos con los personajes de toda la historia de Candás, que era un pueblo que pescaba ballenas, que luego pescaba el resto de los peces que hay en la mar. Eso significa un valor, una entrega, un sacrificio, y que tenía todo el número de las mejores fábricas de conservas que hubo en España nunca, hasta que las perdió todas, porque pusieron una fábricona grande ahí al lado que se llamaba Sidesa y se convirtieron todos en garbanceros. Para evitar eso, el fundador de esta fundación recuperó las señas de identidad de ese pueblo a través de un montón de actividades. Algunas de ellas las acaba de recordar nuestro presidente, y es, aunque seamos republicanos, ser monárquicos. Por lo tanto, hacer el busto de don Juan el primero en plena transición. Los viejos que hay aquí, que no hay ninguno, todos somos jóvenes, recordarán lo fácil que era ser monárquico en ese momento. Y era todavía más fácil ser amigo de la Armada. Por lo tanto, íbamos a la Armada y a la Infantería Marina. Nos echaron del pueblo. No importa. Lo volvimos a hacer todo en el Museo de Anclas de Salinas. Volvimos a recuperar la gastronomía, los caballos asturcones, etc. Pero el movimiento original, me lo recuerda mi hijo, dice, desde siempre, los que amábamos la mar, aunque fueran de una manera telúrica, digamos,
Cousteau cambió la mentalidad de este mundo y nos hizo sentirnos en relación con la mar de otra manera, como lo ha contado, como lo defiende la Fundación, como lo cuenta magníficamente el presidente, que les invito a leerlo. No es como un objeto, es de otra manera, es sentirnos con la mar como algo esencial en nuestras vidas. Los filósofos principales dicen que vivir no es importante, navegar sí. Por lo tanto, el nombre de Cousteau, la familia Cousteau, el comandante Cousteau y sus hijos, especialmente Philippe, porque ¿sabéis por qué decidió esto? Decidió esto para evitar los líos de la familia, que son súper complicados, que siempre lo fueron. Entonces él nos dijo, no quiero que se llame como yo, quiero que se llame, lo decidió él, todo lo decidió él. Solo algunas cosas que voy a contar ahora decidió la familia de Philippe, que fue desde el primer momento nuestros cómplices. Por supuesto, el comandante, al que le puse la gorra de la cofradía en la UNESCO, en una ceremonia que presidió Federico Mayor Zaragoza, algo maravilloso, que acabamos cantando Asturias, patria querida, como no, en la parte de arriba, tras entregar al comandante y descubrir, me dijeron, le va a dar un infarto, porque descubrí, le puse la gorra, me tocó a mí, y destapé la sábana. Al ver a su hijo de un realismo impresionante, fue algo inolvidable, impactante, impresionante. El padre se enfrentó con su hijo fallecido en el Estoril y bueno, fue increíble. El asunto es que el comandante, que cambia nuestra ignorancia y nuestra sensibilidad sobre los mares, que inventa casi todo lo que hay, que sabe manejar, qué pena que no hubiera asesorado a Hillary, ¿no? Que sabe manejar a esos yanquis que todavía son un poco indios, que sabe hacer tantas cosas, que cambió la cultura de la mar, hizo un antes y un después. Entonces, ese comandante Cousteau nos transfirió, nos relacionó con la familia de Philippe. Por tanto, casi antes que con mi hija, fui amigo de Alejandra, de Philippe y de la viuda, por supuesto. Y recorrimos medio mundo con ellos. Pusimos en marcha el Museo de las Atlas. Hicimos cosas maravillosas. Nos regalaron lo que es la seña de identidad de la Fundación, que es un pez pintado por Philippe y que lleva su firma. Y nos lo entregaron con el corazón, como una de las señas de identidad para que defendiéramos el legado de la Fundación. Vamos ahora a quien nos ha convocado aquí. Es algo más que un amigo. Cuando estuve enfermo, diría el Evangelio, me ayudó, me animó, me reconfortó, hizo que esa llama que hay entre una Olimpiada y la siguiente no se apagase, porque a veces los temporales, no hay navegación solo con mares en calma, eso no existe. Por lo tanto, yo nunca me olvidaré de que mi amigo es un ejemplo como hombre, es un ejemplo como esposo. Otra cosa es que en casa luego le digan que es un desastre, pero eso sería lo único que no conseguiría esos premios. Sería una cosa extraordinaria que no me puedo creer. O sea que por lo tanto esto no invalida para nada lo que le pueda pasar en casa. No tengo tanto poder de convicción, no tengo ninguno. Es un padre ejemplar, porque aunque no conocía a su hija, sé en general lo que opinan, porque ya llevamos suficiente tiempo navegando como para que eso pueda ser una realidad que yo conozca bien, ¿no? Sé todo lo que opina su hijo, porque hemos hecho hace poco tiempo, quisimos antes de este homenaje hacerle uno nosotros de corazón en Petit Comité, y fue algo muy, muy emocionante. Y es un ejemplo como amigo también. Yo reivindico la amistad contigo, absolutamente. O sea, estamos haciendo esto no para la prensa, que también, porque es muy importante la prensa, ¿no? Sino mi directora de comunicación, que además es la hija del fundador, pues me diría que mi sensibilidad, que como soy tan... que en fin, pero no porque lo prepara ella, yo leo lo que me dice. Entonces, como amigo, reivindico eso como amigo. Y por último, quisiera hablar de la importancia, de nuevo de la familia, pero y de la importancia de la última faceta a destacar hoy.
La de la familia es que aquí hay varias familias coaligadas, sin lo cual no hay ni presente ni futuro. O sea que la destrucción actual de la familia, vista desde cualquier concepto, no es un buen asunto, es un malísimo asunto. Por lo tanto, la familia Cousteau aquí, tan extraordinariamente representada, y además es la rama de la familia Cousteau españolizada, con sus pros y sus contras, sin la mirada perdida del mar, sin el arte, sin la cultura, sin la posición intelectual de su hijo, que dirige el Instituto de Estudios Bancarios, y que es un ícono porque defiende un tema, dos asuntos esenciales: cómo financiar el cambio climático y cómo resolver el problema del agua. Por lo tanto, fijaros si entre lo que digo y lo que hago hay coherencia, que el primer MBA que ha hecho mi hijo ha sido en ese instituto, porque aunque conoce y ha estado en los otros institutos absolutamente importantes que hay aquí, no hay ninguno en el mundo que tenga tan clara esas señas de identidad. Posiblemente no sea mérito de mi amigo, a lo mejor es solo porque se llama Cousteau y es genético. Esto a mí no me interesa. Lo importante son los hechos, la realidad, las cuestiones comprobables. Y no es comprobable, es un hecho a los que invito a los presentes. Debería, como tras este homenaje, a lo mejor hay que hacer un alijo, ya veremos, yo qué sé. El asunto es que lo que estoy diciendo es así, seguro, y es comprobable, y es muy importante. Por tanto, entre las cosas que estamos homenajeando hoy, es que ha transmitido a sus hijos ese rigor, esa importancia, esa posición sobre el mundo, esa posición sobre los hechos, y eso en parte se adquiere, en parte se hereda, en parte se ejercita. Por lo tanto, él, si solo destacásemos el último capítulo, podríamos estar siendo injustos. No, no vamos a ser injustos. Hablemos ahora del hombre artista, hablemos ahora de esa faceta. Empecemos por aquí. Bueno, yo espero que él, al final de este acto, nos explique lo que ha pintado aquí. No voy a cometer yo el error ni siquiera hablar de las meninas, porque vete tú a saber qué habrá querido pintar allí, y eso mejor que lo cuente él y que cada uno juegue con su imaginación. Quisiera acabar diciendo que el centro asturiano, el que la familia Cousteau, el que la familia Sandarúa, el que el resto de las familias que están aquí, tengamos estos puntos de conexión, nos hacen coherentes con nuestra historia. No es inevitable poner las cosas al revés. A partir del 92, tras una batalla de los juristas, de los arquitectos, de los ingenieros menos caucásicos o no sé dónde, conseguimos que Barcelona mirase al mar. Ahora es mucho más maravillosa que antes, es espectacularmente maravillosa. Pero ese movimiento no era solo destinado a las Olimpiadas y al 92. Cuando vemos Coruña mirando al mar, es una cosa espectacular. Y cuando vemos a Sebastián, que ya estaba bastante mirando, no sé si por la influencia francesa o por lo que fuera, pues es más espectacular todavía. Pero podemos recorrer cualquier pueblo de la costa, cualquier sitio, y desde el 90 hasta hoy hemos mirado la mirada al mar. Incluso en un pueblo vikingo salvaje, primitivo, pero orgulloso, porque está probado que en Asturias tú debes pintar un cuadro sobre eso. Hay una cueva en mi pueblo que se llama Sidón, donde se ha probado que no era verdad que no se entendieran los cromañones ni los neandertales, que no era verdad que fuéramos salvajes, porque antes que tú y que nosotros aquí, todos nuestros antepasados franceses y nosotros españoles, con lo que fuéramos, ¿qué importa? Ya éramos artistas en las cuevas. Por tanto, de esos artistas que hicieron esas cuevas y se juntaron, porque no es verdad que estuvieran separados cromañones y neandertales, eso podría la evolución. Estamos hoy aquí. Esto que estamos haciendo, que une la cultura de la mar, la cultura de Asturias, la cultura de Francia, por cierto, son del sur de Francia. No es verdad que solo los vikingos sean premios Nobel, aunque los den allá entre Oslo y Estocolmo. No. En el sur de Francia están algunas de las cuevas, están algunos de los ancestros, están algunos de los principios, están los Cousteau. Y el sur de Francia y nosotros estamos juntos, no estamos separados, casi en distancia. Por lo tanto, desde esa proximidad
queremos decirle a nuestro amigo que con todo corazón le reconocemos todas esas cuestiones y que queremos que siga remando en la nave vikinga que se llama Fundación Philippe Cousteau, junto con el Centro Asturiano, Centro con la Armada, junto con los ayuntamientos y junto con todos aquellos que sienten la mar como lo sentía nuestro fundador. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tiene la palabra el señor Cousteau. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras, está claro que son el agradecimiento a don Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano, al almirante don Gabriel Portal, presidente de la Fundación Philippe Cousteau, a Rafael Lobeto, que es un experto en dialéctica, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, y sus amables palabras para mi pintura y para mi familia. Lo de mi pintura es fruto del intenso trabajo dedicado a este oficio durante los últimos 20 años. También quiero manifestarles que me encuentro aquí como en casa, porque es en Asturias, concretamente en Salinas, sobre la conocida Peña Lisa, donde se erigió en 1993 el único monumento en España a la familia Cousteau, a Philippe, mi sobrino, ese gran oceanógrafo que ha estado explicando hace un momento el amigo Lobeto. Siguiendo la saga de los Cousteau, voy a intentar explicarles cómo llegó a España esta rama de la familia. Vamos a remontar a un pueblo de Francia llamada la Gironde. Ese pueblo, Saint-André de Cubzac, tiene a finales de siglo unos 3.600 habitantes. El matrimonio Paul Cousteau, notario, mi abuelo, relevante personaje de la región, y Marie Moore se casó. Marie Moore era hija de una familia muy hacendada, también de aquella región, y tuvieron 4 hijos: André, Daniel, Paul y Marie-Jeanne. Todos ellos asisten a un colegio católico muy rígido, dirigido por un clérigo muy estricto, pero con instalaciones absolutamente increíbles y muy modernas, porque tenían un hermoso parque e incluso una piscina. Parecía una cosa fuera de lo corriente en aquel entonces. André, el hijo mayor, es quien se hace cargo de la explotación vinícola de la familia. Ahí había una fuerte industria vinícola. Daniel, el segundo hijo, se licenció en Derecho en Burdeos para marchar a Estados Unidos y ser secretario asesor de un conocido capitalista americano. Paul, mi padre, elige la escuela de administración y entra a trabajar en el Banco Crédit Lyonnais, en Burdeos, para ser destinado muy poco después a la sucursal que tiene el banco en Sevilla, en España. Marie-Jeanne, la otra hermana de mi padre, permanece en Francia y termina sus días en París. Voy a desarrollar únicamente la vida de los 2 hermanos, Daniel y Paul. Mi tío Daniel, después de su periplo en Estados Unidos, regresa a Saint-André-de-Cubzac para casarse con Elisabeth Duranton, dueña de la farmacia del pueblo, importante en aquel entonces. Tienen 2 hijos, Pierre-Antoine y Jacques. Comandante Cousteau es este. El matrimonio vuelve de Estados Unidos, donde los hijos reciben una educación muy americana. Pierre-Antoine, el hijo mayor, hombre de letras que se interesa por el periodismo, que desarrolla durante mucho tiempo y que al llegar a Francia se deriva en política,
y termina sus días dedicado a escribir con un éxito de editorial conocido. Jacques, en su estancia en América, demuestra su gran interés en todo lo que son máquinas, coches, trenes, aviones, y esta pasión le lleva a tener un accidente de coche a su adolescencia que le deja como secuela una difícil movilidad del brazo izquierdo y cierta dificultad para respirar, lo que le impide presentar al examen piloto donde él tenía mucho interés en hacer carrera. Consigue de todas formas ser admitido en la Marina cuando vuelve a Francia. En su primer viaje en el barco Jeanne d'Arc, buque escuela, equivalente en España a lo que es el Juan Sebastián Elcano, llega a un puerto asiático llamado Kobe, y ahí conoce a un tal señor Melchior, nieto de un almirante también allí, y delegado en Asia de una importante compañía francesa, Air Liquide. En ese momento, por primera vez, ve a la hija Simone Melchior, de la que queda prendado. Poco después, en una reunión de amigos en París, Jacques coincide con Simone y acuerdan entonces la fecha de la boda. Su pasión por el mar hace que el teniente de navío Jacques Vive empiece a practicar la inmersión submarina para empezar a familiarizarse con el mundo tan apasionante que luego no dejaría. El matrimonio Cousteau-Melchior tiene dos hijos, Jean-Michel y Philippe. El mayor estudiará arquitectura y en cuanto a Philippe, apasionado por la aviación, iniciará como piloto y acabará siendo la mano derecha de su padre, con quien rodará las más impactantes y extraordinarias escenas submarinas. Philippe descubrirá junto a su padre lo que esconde el fondo del mar, los pecios de las naves romanas repletas de ánforas que la revista National Geographic publica como descubrimientos imposibles hasta que el equipo Cousteau no se preocupe de esta parte de la historia. También el equipo Cousteau es utilizado para descubrir yacimientos de petróleo en el fondo del mar. Cuando Philippe se había informado y se había integrado en el imprescindible equipo que había montado con su padre, surge el accidente que acabaría con su vida en 1979. Un aterrizaje defectuoso, como ha explicado Rafael hace un momento, en el río Tajo, en su desembocadura en Portugal, hace que el hidroavión capote, dejando atrapado a Philippe en su interior. Por cierto, se acaba de estrenar en Madrid una película sobre la vida del comandante Cousteau titulada Jacques, que os recomiendo porque comienza precisamente con el accidente de Philippe en Portugal. Más adelante me extenderé sobre las proezas de estos excepcionales personajes para hablar ahora un poco de la rama española de esta familia. El tercer hijo del notario es Paul, mi padre. Llegado a Sevilla en 1910, tiene que pasar todos los días desde su pensión hasta el hotel por la calle Moratines, donde viven las hermanas López Tobela, enamorándose de la más joven de las hermanas, Ángeles, que es mi madre. La boda se celebra inmediato y al poco tiempo el banco envía a mi padre a crear una sucursal en Tánger. En este puesto nace mi hermana mayor, Angelines, que se casaría en 1935 con Pete García de Marcos, enviudando antes de dar a luz su primer hijo, Jorge, hoy fallecido. Posteriormente volvió a casarse con José Antonio Sánchez Redondo, con quien tiene otro hijo varón, Tony, médico oncólogo, quien pasa, después de jubilarse, a colaborar con Álvaro Domecq en un programa de exaltación al caballo y al campo andaluz en Medina Sidonia,
programa que se llama A Campo Abierto. Entre los espectadores está este fantástico hombre del caballo. Poco iba a durar la tranquilidad de mis padres en Tánger, porque en 1912 estalla la guerra de Marruecos. Por lo tanto, tiene que salir de Tánger inmediatamente y el banco le envía a la sucursal de Tarbes en Francia, donde nacerá mi segunda hermana, Aline, en 1914, año en que estalla la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, termina mi padre en el banco que se destina nuevamente a Burdeos, donde nací yo en 1927. En 1933, con gran satisfacción de mi madre, el banco le propone a mi padre la administración de la Compañía Española de Ferrocarriles del Norte, la SEFA, con sede en Ávila. Un año después, el mismo banco propone a mi padre la dirección administrativa de la empresa de automóviles Renault, en Madrid. Ocupa este puesto hasta que en 1936 se declara la Guerra Civil en España, lo que conduce a mi padre a abandonar Madrid por orden de Renault y esperar en Perpiñán en Francia durante algo más de un año, hasta que quedó liberada Sevilla por las fuerzas nacionales e instalada allí la sede española de Renault. Terminada la Guerra Civil Española, el matrimonio y sus 3 hijos vuelven a Madrid en 1939, donde mi padre empieza a buscar el camino propuesto por la Central de París para la implantación de una fábrica de automóviles Renault en España. Gracias al apoyo de un alto cargo militar, comenzó en Valladolid la fabricación del 4x4. En los últimos años de su vida, mi padre mantiene un contacto con su sobrino Pierre-Antoine, hermano del comandante, por el interés de ambos en el mundo de las letras. Mi padre fallece en Sevilla en 1972. Volviendo a nuestro paso por Sevilla, durante la contienda española, allí empiezo el bachillerato, en la escuela francesa, para terminarlo en el Liceo Francés de Madrid. Mientras la Segunda Guerra Mundial acaba su fin, hice una licencia de Ciencias Experimentales, compaginando con clases de dibujo y con la gran pintora Pérez Comendador. Mi preparación científica me llevó a entrar en el mundo de la perfumería. Empecé en España, en la firma Bordat Chinchorreta, de Sevilla, para marchar después a Grasse, en Francia, trabajando allí en Bordat Chinchorreta, en la otra, en Robert Fils y Justin Dupont, en la extracción de aceites esenciales y absolutos de lavanda, jazmín y otras plantas aromáticas. También pasé por el laboratorio de composición de perfumes. Los fines de semana me dedicaba a dibujar y hacer acuarelas, inspirándome en el Museo Fragonard, un gran pintor del romanticismo francés que vivió en Grasse, donde teníamos la fábrica. La compañía de perfumería Roger Gallet, sabiendo mi regreso a España, me dio la representación de la marca para su distribución. También la empresa Margaret Rose de cosmética me concedió explotación en España. Con estos bagajes conseguí entrar en la firma L'Oréal. A mi llegada a Madrid, dicha compañía me propuso poco después que me ocupara del lanzamiento en España de la firma Vichy Dermofarmacia, cosa que hice. Los 8 años que pasé en L'Oréal me permitieron ver la oportunidad de montar un nuevo negocio en España, el envasado a terceros. El origen es la necesidad de disponer de muestras para la difusión de Vichy y el que no existiera este tipo de negocio aquí en España. En 1964 marcho de L'Oréal para crear la compañía Iberpacking, que llega a tener
una planta en Madrid con 25 máquinas y otra en Rubí, Barcelona, con 30 máquinas. Mantuvimos el monopolio hasta avanzados los años 80. A la vista del interés de varias internacionales, marcas, por venir a España a competir con nosotros, decidimos vender a una de ellas nuestro negocio en 1995. Desde entonces decidí meterme de lleno en la pintura, empezando a trabajar con un gran pintor, Juan López, quien me hizo pasar por todos los estilos, desde el realismo del siglo XIX, pasando por el impresionismo, el cubismo, el expresionismo, para llegar a una geometría figurativa donde puedo conjugar composición, formas y volúmenes, profundizando sobre todo en el gran estudio de la luz. Hace por tanto 20 años que inicié esta carrera sin dejar un solo día de buscar el camino del diálogo con el espectador. En la página web que tengo expongo un surtido de mi obra y las múltiples exposiciones que he realizado. He seleccionado unos pocos cuadros que representan mi línea y mi trabajo actual, entre la gran variedad, además que para permitirles conocer un poco mejor lo que ha dado de sí este hobby, que hoy es un auténtico oficio. Tengo que remontar otra vez este relato al momento en el que volvía de Francia, para un poco después entrar a trabajar en L'Oréal. Porque en realidad mi vuelta a España era para casarme con Mariluz Vida, mi esposa, que tengo aquí delante, por quien había decidido en el mismo curso de liceo francés, y ha sido desde entonces una magnífica compañera de viaje que ha sabido adaptarse a un hombre más bien inquieto. Gracias, cariño. Nuestro enlace produjo 3 hijos. Silvia, licenciada en Filosofía y Letras, rama Historia del Arte; Verónica, licenciada en Psicología; y Jean-Paul, economista. Mi hija Silvia ha creado una familia absolutamente extraordinaria, con Ricardo Díez Oclainer, diplomático de carrera, hoy embajador de España en Marruecos. Tienen 3 hijos. Ricardo, también diplomático, destinado en la Embajada de España en Bruselas, está casado con Rosario Duaso, titulada en abogacía y experta en protección de datos. Son padres de nuestro primer bisnieto, Richitín. Rocío, economista, quien conoció a su marido haciendo un máster de dirección de empresa, Luigi Mercuriali, en cuestión, tiene 2 hijos, Antonio e Inés, con residencia actual en Perú. La tercera hija, Natalia, aquí presente, con carrera de farmacia, se casó hace 2 años con el empresario Raúl Cantillo. Natalia trabaja actualmente en una empresa farmacéutica danesa en Panamá. Dentro de poco nos traerá al 4.º bisnieto. Mi segunda hija, Verónica, también se casó con un diplomático, José Luis Blanco Briones, quien falleció siendo embajador en Zimbabue. Verónica volvió a casarse con Fred Grigman para vivir en Miami, donde falleció prematuramente hace 7 años sin dejar hijos. Mi hijo Jean-Paul se casó con Ana Romano, ingeniero técnico en sistemas informáticos. Tiene 3 hijos. Claudia, estudiante IKD, Carla, al punto de terminar su bachillerato, y Pablo, que sigue actualmente sus estudios en Iowa, en Estados Unidos. Después de esta resumida exposición de la rama Cousteau en España, me es inevitable recordar los ratos tan interesantes vividos con Jacques, padre de Philippe. Cada vez que paso por Madrid, a finales de los años 60, se le pidió al comandante
que determinara cuáles deberían ser los materiales más adecuados para el conducto de gas que debía enlazar Argelia con España. Se trataba de definir los materiales en función de su profundidad en el mar, ya que la composición del agua varía entre la superficie y la profundidad. El tiempo que tardó en hacer este estudio del Mediterráneo, en esa zona, fijó su cuartel general en Águilas, en Murcia. Recuerdo que uno de sus viajes a Madrid, porque su relato era tan interesante que la sobremesa en mi casa fue interminable. No solamente trataba de temas del conducto de gas, sino que contaba con todo el detalle el proyecto de vivienda submarina que proyectó con el profesor Picard y las mil peripecias de sus películas. Era como escuchar un cuento de ciencia ficción en aquella época. He coincidido con Shakir en otras ocasiones, por ejemplo, cuando presentó en 1991 su película El mundo visible, en la Fundación Ramón Areces, con la presencia de Federico Mayor Zaragoza, entonces presidente de la UNESCO. En otra ocasión también presentó en Madrid una película que había realizado con su hijo Philippe sobre el baño en alta mar de unos elefantes en la India. La charla del comandante no tenía límites. Cómo llegó a inventar la Vespa submarina, la puesta a punto del pulmón autónomo, el montaje del Museo de Montecarlo y tantas maravillas nacidas dentro de Calipso, ese barco que surcó todos los mares. Padre e hijo, junto con un equipo de héroes, han dejado un trabajo imposible de valorar. El cacumen de esta pareja tenía todavía que crear, incluso en el ocaso de su vida, un barco muy especial que reemplazara el Calipso. Se trata del llamado Alción. Este es el Calipso y el de arriba es el Alción. Este Alción utilizaba el aire como carburante. Una gran turbina vertical captaba el aire para impulsar la nave. He recogido en uno de mis cuadros, los dos barcos de mi primo, el comandante, y metido ya de lleno en el mar, debo pasar y deciros que me he aplicado mi idea de las vidrieras para desarrollar una serie de cuadros de fondos de mar, como pueden ver en la parte izquierda, en los 3 primeros paneles que están aquí expuestos. Yo a los 15 años pintaba unas acuarelas que vendía a la Papelería Azul, situado debajo de mi casa en Madrid, en la calle Serrano, esquina Goya. Me daban 25 pesetas por cada acuarela vendida, lo que me permitía invitar a mi novia 2 fines de semana. Seguí pintando en mi etapa de L'Oréal, donde participaba en las campañas de publicidad y también cuando fui empresario, colaborando con mis clientes en las campañas gráficas y en el diseño de los envases que yo les fabricaba. Todo este periodo participé en alguna exposición colectiva para seguir en contacto con el mundo de la pintura. Conservo obras de aquel entonces que cuelgo en mi casa y que junto con los que he creado últimamente hacen que pueda salir de mis descendientes algún Picasso o Velázquez, quién sabe. Mi segunda hija, Verónica, desplegó toda su sensibilidad en su pintura, que expuso en Madrid y Miami con notable éxito. Mis nietos, Rocío y Natalia, hijas de Silvia, Carla y Pablo, hijos de Jean Paul, ya presentan magníficas pinceladas en sus trabajos. De lo que estoy seguro es que nuestra familia, ya sea la rama francesa o la española, lo que hacemos cada día es para mejorar lo hecho el día anterior. Aquí llega el final de esta charla con un repetido agradecimiento a los promotores de este homenaje de mi pintura, advirtiéndoles que los Cousteau somos muy activos cuando ponemos a trabajar
fruto de nuestra enorme ilusión por no dejar de crear. Muchísimas gracias a todos y esperando haberles retratado más claro posible la historia de una familia con gran ganas de participar en esta vida. Pues muchas gracias, señor Cousteau. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Es el momento. Y si no, pues pasamos a ver los cuadros. Si alguien quiere formular alguna cuestión, tiene la oportunidad. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a ver los cuadros, no sin antes reiterar la gratitud a todas las personas que han intervenido, singularmente a Monsieur Cousteau, pero por supuesto también al almirante don Gabriel Portal, y al secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, nuestros amigos, también Rafael. Y gracias a todos ustedes. Bien. Pero no los tiene numerados. No los tiene numerados. Si alguien se interesa, No los tiene numerados. Numerados. Porque luego cuando le guste un cuadro, como el nombre del cuadro está justo detrás, hay que descolgar. Miramos el cuadro. Pero echas mano del señor pintor y el pintor te dice cuál es. Pero tenía que tener numerados. ¿No los ha numerado esto? ¿No los ha numerado? No, no tengo una vez pero no, tanto fotografiado. Pero me ha sido más cómodo poner 1, 2, 3 los números. Pero estaba viviendo una semana, se le podía haber ocurrido. Estaba que ayer antes de en una esquina, por ejemplo, en la esquina esta ponía una mesita pequeñita, si hay, o una silla, no sé, algo, esta también, una, yo ponía una, y la otra nada, la otra guardar. Oye, tía, eso es lo que ha salido de ese cuadro. Aquellas cosas que tienes ahí detrás de la mano de tu marido. Eso puede ser. Eso. Ese no lo sé. Es el calipso y el acción, los dos barcos de Cousteau. Yo no sé, pero ¿dónde tenía ese cuadro? En casa. Porque debe tener en el quinto piso y se sabe el... Bueno, pero ¿de qué año es? No lo pongo. Silvia, esta mesa es muy grande, ¿verdad? Sí, esa es muy grande. Es que tengo una tan Esa fea. es muy grande. Uy, Tan fea. perdón. A ver ahora. Ya está grabando. Sí. Ah, las más chiquitas. Estás hablando de las... Sí, 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 Yo creo que la otra que tenía era gallega. Uy, camaruca.